Ok, bien, hermanos. Entonces estamos viendo teología sistemática. Eh, Quiero aclarar aquí algunas cosas, hermanos, por los puntos que vamos a ver ahorita. Eh, la teología sistemática también tiene que ver mucho, hermanos, con la parte de eh, ver la verdadera realidad. ¿Ok? Ese es el punto que queremos ahorita abordar un poco más. Tengan bien en cuenta esto. Eh, hoy, hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, vemos gente que altera su realidad y que ella quiere una realidad que no existe. ¿Ok? Entonces, estamos como los que han visto esa película de Matrix. Estamos en qué cosa entonces es la verdad, qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa es que nosotros, lo que de verdad sí nosotros estamos viendo o no, o creyendo. O sea, ¿no te ha pasado que muchas veces te preguntas, oye, ¿y si lo que estoy creyendo pues no es la verdad? Y llego al día final y resulta que lo que creímos, pues nos estábamos equivocando. O sea, ¿cómo puedo estar seguro que lo que estamos creyendo es la verdad? Eso es lo que queremos abordar ahorita, ¿ok? Por eso el primer punto, hermanos, es el problema de los sentidos. El problema de los sentidos es que, ahí lo vemos, uno de los sentidos en los que más nos apoyamos es la vista. Y fíjense menos, es uno de los que más es engañado, es engañado. Y más hoy con falsos milagreros que hacen pensar que se hacen cosas extraordinarias, pero no es así, hermanos. Nosotros vemos solo lo material y llegamos a tener algún consenso, pero no vemos muchas cosas que son materiales y que están allí. El problema es que hay muchas cosas en la realidad que nosotros no vemos y hay cosas evidentes en las que nosotros no podemos apoyarnos, hermanos. Miren, los sentidos, no podemos 100% apoyarnos en los sentidos. Y eso es ahí donde vemos, hermanos, que hoy en día mucha gente, por decir, quiere sentir a Dios, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero sentir a Dios y yo vengo a esta congregación porque aquí sentí a Dios y eso es muy subjetivo. Hermanos, yo no puedo irme simplemente por ese tipo de razonamiento. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando tú tengas hambre, o sea, tú tienes mucha hambre y yo te pongo enfrente un menú con brócoli y con queso fundido y toda la cosa, se te va a hacer sabroso a la vista. Pero ¿qué es lo que está influyendo tus sentidos? Tu hambre. O sea, cuando tú tienes mucha hambre, cualquier cosa se te va a hacer apetitosa. ¿Por qué? Pues porque están tus sentidos influenciados por una necesidad. Véanlo de otra manera. Alguien que está enamorado, ¿no? Le gusta a una chica, a la chica le gusta al chico, y todo lo que ve en ella es perfecto. Todo lo que, o sea, cómo se ríe, cómo se peina, cómo camina, cómo habla, las decisiones, todo es perfecto para él, ¿no? Todo. Pero ¿por qué lo ve así? ¿Por qué ve así esa persona? Pues porque hay algo que lo está influenciando, algo que lo está influenciando. En este caso, su enamoramiento hace que sus sentidos sean influenciados de tal manera que no ve la realidad. Ahí es el punto que queremos llegar. No podemos, hermanos, decir, es que Dios es así porque así lo sentí, porque está siendo influenciado por algo. O sea, ¿te imaginas una persona que llega a la iglesia y que tiene una necesidad de, qué sé yo, de alguna enfermedad o una necesidad económica y de repente tiene una enfermedad y se toca un canto que habla de eso, ¿no? Ese canto que tenemos de yo confío en ti, a mi lado estás, no me dejarás. Y esa persona tiene un pesar, su pesar está influenciando sus sentidos. ¿Qué va a pasar con él?
Él va a decir, es que Dios me habló por ese canto porque, o sea, yo la andaba buscando y de repente pasó eso y yo sentí como Dios me abrazó. ¿En verdad sucedió eso? O sea, mira, yo no lo dudo que sintió algo, que tal vez sintió esa paz, esa gracia de poder eh, tener una paz incomprensible. Sin embargo, esa no es la realidad. ¿Eh? Aguas con eso, hermanos. Aguas con eso. Por eso los sentidos tienen un problema. Y es que están siendo influenciados por lo externo. Están siendo influenciados. Entonces, muchas personas llegan a tener como máxima autoridad sus sentidos. No tienen la humildad de dudar de sus sentidos. Entonces, hermanos, no podemos basarnos en pensamientos humanos y mucho menos cuando se trata de teología. O sea, cuando se trata de Dios, no podemos basarnos simplemente en cosas que vimos o sentimos. ¿Por qué? Hermano, mira, hay un estudio de que se hizo un estudio con ciertas personas que querían tener un bebé. Querían tener un bebé y cuando tenían esas personas anhelaban tener un bebé, ser mamás, ellas decían, es que parece que en los centros comerciales hay, o sea, yo quiero ahorita un bebé y parece que hay muchos niños, hay muchas embarazadas, hay muchas, o sea, hay muchas familias, o sea, yo siento que Dios me está dando una señal que si quiere que tenga un bebé. No es cierto, no. Tú tienes un deseo de ser mamá y obviamente tu cerebro empieza a estar más alerta a eso que quieres. No creas que eso, no, es que como yo pido esto, pues obviamente estás influenciado por ese tipo de cosas, entonces vas a verlo más. Entonces la gente como quiere eso, pues en todos lados ve señales, en todos lados ve señales, ¿no? Ve señales en la parada del autobús, ve señales en el taxi, ve señales, o sea, ustedes no han visto esas películas donde la chica se pelea con este chico por un malentendido, toda la cosa, y sale y pasa un autobús que tiene allí, ¿cómo se llama? Tu razonamiento es malo, ¿no? Y pasa el autobús así con una manta, ¿no? Entonces ella se queda mirando, es una señal. No, salió con un pensamiento de como que tiene remordimiento de conciencia, que tomó una mala decisión, ella lo sabe, y cuando obviamente sale a la calle, pues lleva eso en la mente y todo le parece que le está diciendo, pues que ella tuvo el error. Parece, ¿no? Hermanos, ese es el problema de los sentidos. Ese es el problema. O sea, mucha gente llega influenciada a la iglesia. Mucha gente llega influenciada a la iglesia por muchas cosas y quieren manejar a Dios de acuerdo a esos sentidos influenciados. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Pues porque obviamente van a ser un Dios a su manera y van a ser un Dios que se acomode a mi gusto. Y eso no es teología, hermanos, ¿eh? Eso no es teología, eso es psicología, eso es humanismo, tratar de humanizar a Dios a mis caprichos, ¿ok? Pues dice ahí Romanos 3:4, dice ahí, de ninguna manera, aquí Pablo está hablando de el punto de vista de, a ver, Dios eligió a los judíos, ajá, entonces, ¿los judíos fallaron? La respuesta es no, sino que el plan de Dios era que su pueblo eh, fuese el canal por el cual entrará la salvación. Entonces dice, de ninguna manera, antes sean Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios que da castigo? Hablo como hombre, vean la cosmovisión es, bueno, entonces Dios amó al pecador o Dios amó al mundo. Sí, Dios amó al mundo. Ahí está, entonces, ¿por qué no los salva a todos si Dios ama a todos? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. O sea, mucha gente está influenciada por el universalismo, de que todos son buenos, todos deberían ser salvos,
todos deberían, ¿cómo se llama?, tener una oportunidad, todos los niños son buenos. Entonces, te das cuenta, tienen esa cosmovisión que está influenciando sus sentidos. Entonces, cuando se enfrentan a algo que es la verdad, no la creen, no la creen. Entonces dice, en ninguna manera. De modo, dice ahí, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios está permitiendo que la gente se porte mal para después salvarla, pues entonces, ¿qué juicio hay, no? Si es Dios quien está haciendo que se porten mal, ¿no? Es Dios quien está haciendo que se porten mal. Pero se dan cuenta por qué está influenciada esta visión que Pablo está diciendo. Está influenciada por lo que dice al final. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Será esa la visión correcta de la salvación? Pues la respuesta es no. Entonces, Dios sabe que soy pecador. Sí, Dios sabe que eres pecador. Y Dios, y yo necesito que Dios me salve, sí. Entonces, eso sería un absurdo, porque entonces, si Dios sabe que soy pecador, es culpa de Él. O sea, si yo soy malo, es culpa de Dios, no es culpa mía, porque pues Él me hizo así. ¿Se dan cuenta? O sea, mucha gente está siendo influenciada en sus sentidos y empieza a ver las cosas de una manera incorrecta. Ese es el problema de los sentidos. Las experiencias humanas están atravesadas por las emociones, hermanos. No es lo mismo que interpretemos algo por cómo estamos de ánimo, pero por cómo estemos en la mente. ¿Ok? Si tú estás cabizbajo de ánimo, mira, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo, cuando mi madre murió hace 4 años, el día después que ella murió, yo creí, cuando yo desperté al otro día, que todo había sido un sueño. Yo dije, no, mi mamá todavía vive. Es más, yo escuché cómo me hablaba, como siempre me hablaba a mí. Cuando ella me despertaba y me decía que bajara yo a desayunar, créanme, hermanos, yo la escuché, cómo me llamaba y me decía, baja. Por eso yo creí que era un sueño, pero eso es porque estaba yo siendo influenciado por un suceso difícil. Pero, hermanos, no es la verdad. Mi madre ya había muerto, ella no me habló, sino que la mente quiere compensar algo que estás viviendo. Eso es un problema muy grande en muchos creyentes. Como están viviendo un problema difícil, como están viviendo algunas cosas complicadas, entonces ellos piensan que cualquier cosa que vivan es señal de que Dios quiere que hagan tal cosa, y no van a las escrituras a profundizar qué es la voluntad de Dios, sino que se guían por las emociones. Y si estás embargado por una emoción muy fuerte, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Ese es el problema de las emociones. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ¿cómo los corintos, ellos, cómo distinguían o cómo querían distinguir un falso de un verdadero? Pues cómo se escuchaba el mensaje. No, pues hay mensajes que pues, nos gusta, le gusta la carne, cómo se escucha, pero eso será la manera de saber si ese mensaje es verdad o es mentira. ¿Será la manera de saberlo? Pues la respuesta es no, no, no es la manera de saber así las cosas. No, no, hermanos. La manera es filtrar
todo bajo las escrituras. Es que me hace sentir muy, muy bonito. Pues sentirás el sereno. Por eso muchos jóvenes han sido engañados, porque es que cuando yo estoy con él, aunque es del mundo, me siento bonito, o sea, yo siento como que él de verdad me quiere, ¿te das cuenta? O sea, está siendo influenciado, aunque sabe que está mal, aunque Dios le está diciendo que no, ella o él quieren encontrar una manera de decir, es que esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, aunque todo esté en su contra. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado de alguna manera, de algún sentimiento externo que hace que vea la realidad de una manera errónea. Ese es el punto al que le estoy diciendo, hermanos. La teología sirve para ver la realidad de las cosas, la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que uno que te va a decir la verdad? La Biblia. Es lo único que te va a decir la verdad. Si tu pensamiento está fuera de la Biblia, pues tú te estás creando una realidad que no existe. Aunque tú ores, aunque tú ayunes, aunque tú quieras que eso suceda, si no es la realidad, no es la verdad. ¿Ok? Seguimos adelante ahora con la teología y la ciencia. ¿Están peleadas la teología y la ciencia? Bueno, la palabra ciencia significa conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos, por decirlo, obviamente, la revelación especial y la revelación general. La teología no se podría llamar correctamente ciencia si el conocimiento de Dios fuera imposible. La ciencia, por sí, de la biología, es una búsqueda de conocimiento sobre los seres vivos. Por sí, la ciencia de la física es un intento de conocer las cosas físicas, los fenómenos físicos, explicarlos. Y la ciencia de la teología es un intento de conocer coherente y consistentemente a Dios, como Él se ha revelado. Entonces, hermanos, todas las ciencias utilizan paradigmas. ¿Qué cosa es un paradigma? Es un cambio importante en la teoría científica de una disciplina en particular. Un ejemplo, eh, hoy estamos viendo, por decir, la parte de los celulares, ¿no? Que cada vez son más compactos, ya tenemos la inteligencia artificial, ya tenemos, cada vez vamos viendo celulares con más memoria, con procesadores más avanzados, con pantallas más avanzadas, ¿no? Ahora tenemos ya celulares que se doblan y ahora tenemos ya celulares que se quieren poner en la palma de la mano. Pero para llegar a eso, hermanos, mucha tecnología del principio se tuvo que dejar obsoleta. Eso significa un paradigma. Si encontrásemos un libro de física para la escuela secundaria de la década de los 50, varias de esas teorías presentadas ya han sido demolidas. O sea, hay muchas cosas que ya ni se utilizan, ¿no? Ya ni se utilizan, ya son teorías, o sea, hoy la teoría de Einstein del espacio-tiempo ya es una fórmula vieja, ¿eh? E igual a mc al cuadrado es una fórmula ya vieja. O sea, ese paradigma ya fue, o sea, ya no es algo que se utilice. ¿Por qué razón? Porque se han conocido más cosas, se han estudiado más cosas, tenemos microscopios más potentes, tenemos computadoras más potentes, o sea, todo ese tipo de cosas. Ya nadie las toma en serio. ¿Por qué? Porque ha habido cambios importantes en las teorías de la física después de ese tiempo. Pasó lo mismo cuando la física newtoniana reemplazó teorías físicas más antiguas. Eso es un paradigma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto. Una cosa es un paradigma y ahora lo que es una anomalía. ¿Qué cosa es una anomalía? Bueno, una anomalía es un detalle o punto menor que no concuerda con la teoría en particular. Es decir, yo tengo la teoría de que la lluvia, esa es mi teoría, ¿no? De que la lluvia es de abajo para arriba. Para mí esa es la teoría y saco conclusiones y tengo fórmulas y tengo todo un trabajo y toda la cosa, ¿no? Pero resulta que cuando llueve es de arriba para abajo. Ahí tenemos una anomalía.
Si alguien intenta ajustar 10,000 detalles en una gran imagen coherente, como cuando se trabaja en un rompecabezas de 10,000 piezas, y logra ajustar todas las piezas excepto una, la mayoría de los científicos van a considerar que ese es un buen paradigma. Pero, si tú tienes una pieza y las demás no encajas, ahí tenemos una anomalía. Cuando las anomalías son demasiadas, el científico está obligado a regresar a la mesa de trabajo a reajustar toda su investigación. ¿Eh? Reajustar toda su investigación. Por eso se trata de, primero se hace una hipótesis, después se respalda toda esa hipótesis y por qué llegaría a esta conclusión y qué pasaría si su hipótesis fuera verdad, y después se hace una investigación, ¿ok? Se hace una investigación. Si la investigación respalda su trabajo, estamos teniendo que un paradigma, pero si no es así, tenemos una anomalía. Ahora, cuando se trata de la teología, los eruditos teológicos han estado trabajando con la misma información por más de 2000 años. Y por eso no es muy probable que exista un cambio dramático de paradigma. O sea, ya tenemos mucha revelación, ya tenemos mucha gente que ha estudiado y por supuesto que sí tenemos nuevas pepitas de entendimiento preciso. O sea, es obvio que la profecía va siendo más clara a través del tiempo, pero eso no quiere decir que haya nuevas revelaciones, sino hay nueva iluminación. ¿Cómo que quiere decir? Que a lo mejor hay una nueva investigación, por decir, una nueva investigación en las tierras bíblicas y se descubrió, por sí como apenas descubrieron la tumba del rey David o la tumba de Salomón o descubrieron ciertas monedas o descubrieron ciertos jarrones donde donde hay escritura que concuerda con las escrituras. Cuando se acuerdan cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, eso y es un paradigma que hace que la escritura sea más veraz. No cambió la Biblia, simplemente se hizo más veraz. Pero la mayoría de los cambios hoy en la teología no se deben a nuevos descubrimientos en la arqueología o al estudio de las lenguas antiguas. Más bien casi siempre vienen de nuevas filosofías que aparecen en el mundo secular, que es lo que más debemos cuidar, hermanos. Tristemente hoy hay muchos que están muy dispuestos a buscar las novedades. En el mundo académico siempre existe la presión de salir con algo nuevo y creativo, y eso es por eso lo que hoy estamos viendo, que hay nuevas doctrinas que son extrañas. ¿Por qué? Porque, fíjense, están haciendo anomalías, porque muchas de esas cosas que ellos predican, pues obviamente no concuerdan con la mayoría de las escrituras. Y si esa nueva doctrina que está surgiendo no concuerda con todas las escrituras, hermanos, tenemos una anomalía. Por lo tanto, ese varón o esa persona que está diciendo esa nueva doctrina que no lo respalda la Biblia, tendría que regresar a su mesa de trabajo y tendría que analizar cómo está predicando eso y cómo entendió eso, porque la Biblia no te respalda. Pero hoy, pues no, a la gente se le ocurre decir cada fanfarronería que pues piensa que Dios lo tiene que respaldar porque Él lo dice. Seguimos ahí. Las fuentes de la teología sistemática. ¿Cuáles son las fuentes de la teología sistemática? Pues es obviamente que la Biblia. De hecho, la Biblia es la fuente primaria para todas las disciplinas teológicas, como algunas que vamos a ver en este curso. ¿Okay? Teología bíblica, teología histórica, teología sistemática. Entonces, la tarea de la teología bíblica, como lo dijimos, es considerar los datos de las escrituras como se van desdoblando en el tiempo. ¿No? Eso ya lo expliqué la clase pasada. ¿Ok? Entonces, tenemos este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Bueno, el problema es lo que llamamos el atomismo. ¿Qué cosa es el atomismo? Bueno, que ven los versos y ven doctrinas solas en las escrituras, cuando la escritura es un
todo. Hermanos, no podemos sacar doctrinas de un solo verso aislado, de un solo verso aislado. No podemos sacar así las doctrinas, no. Tenemos que hacer que la Biblia concuerde con todo lo que estamos viendo. Por eso, hermanos, un suceso que está aislado no significa que así sea. Y tenemos varios versos así. Por decir, ¿qué hacemos con el verso de la burra de Balaam? Entonces vamos a estar buscando burras para que hablen. ¿Eso es lo que nos está diciendo ese texto? Pues eso es una mala interpretación. Lo que nos está diciendo ese pasaje en concreto y con todas las escrituras, ¿qué dice, por decir, Judas, la epístola de Judas, ¿no? Hablando de los apóstatas, dice que se han ido por el camino de la avaricia de Balaam. O sea, el punto de que la burra hablara con Balaam era para que Dios nos demuestre a través de todas las escrituras que Balaam, a pesar de que oró, porque sí oró, ¿no? ¿Se acuerdan? Que fue la gente y le dijo, queremos que vayas a maldecir. Y dice, voy a consultar a Dios, o sea, voy a orar. ¿Y qué pasó? O sea, él sabía que no podía hacer eso. Él lo sabía. Pero pues así hay ciertos cristianitos, ¿no? Que saben que está mal lo que van a hacer, pero van a orar para ver si Dios cambia de opinión. Y entonces cuando Dios le dice, ve, pero te voy a decir lo que vas a decir, él fue con un corazón de doblez. O sea, él iba, pero en su corazón él se estaba saboreando el dinero. Y Dios lo sabía. Entonces se le pone enfrente para hacerle ver al profeta que él iba en una mal tónica, que él no era alguien que de verdad servía a Dios, se servía a sí mismo. Y lo podemos ver a través de las escrituras que Balaam es una señal de maldad. A pesar de que era un profeta, es una señal de maldad. Así es la manera que vamos a hacer teología. No es tomar un verso y decir, no, pues como dice allí, entonces así vamos a hacerle. No, no, no es tomar un verso y de ahí voy a sacar todo un pretexto. No. Un erudito puede decidir limitarse a estudiar solo la doctrina paulina de la salvación en Gálatas, por decir, mientras que otro se concentra en la epístola a los Efesios. El resultado que cada uno produce es que tendrá una visión diferente de lo que es la salvación. Uno, en Gálatas, podría decir que la salvación es solamente por la fe y sin la ley. Pero en Efesios, Pablo va a hablar que la vida cristiana se sujeta a la ley de Dios. Entonces van a chocar. ¿Habrá alguna contradicción en esas dos cartas? No, sino que tenemos que hacer concordar esas dos cartas a través de la visión bíblica de todo el Evangelio. Entonces, por ello que hoy muchos dicen que no, es que la Biblia se contradice o hacen grandes diferencias de doctrinas entre Pablo, Santiago o Pedro, pero es porque no han entendido la totalidad de las escrituras. Otra vez, hermanos, no podemos sacar una doctrina simplemente con un verso. Es que como dice por allí, ¿no? Como decía en una película, es que dice por allí que las viejas deben de sujetarse a sus maridos y punto, ¿no? Así dice. Y dice, no, pues yo no sé dónde lo dice, pero lo dice. Sí lo dice. Sí dice que la mujer debe sujetarse, pero te faltó que el hombre también debe amar, ¿no? O sea, una cosa está enlazada con la otra, no simplemente es aquí sí la hacemos y aquí no. No. O sea, la escritura es un todo y tenemos que hacer valer toda la escritura como lo dice, porque así tiene un valor. Seguimos adelante. Ahora, la realidad y la verdad. De todas las disciplinas de la investigación y el conocimiento humano, la que ha tenido una relación mayor con la teología a lo largo de la historia de la iglesia es la filosofía. El teólogo y el filósofo han sido con frecuencia compañeros de diálogo. Hay varias razones para esto, pero quizá la principal sea que tienen muchas cosas en común entre ellos. Por ejemplo, comparten algunos temas de estudio. Ambos tratan objetos que no se pueden ver o que van más allá de lo empírico.
Por decir, hermanos, los dos hablamos de planetas. ¿Ustedes han visto Júpiter? O sea, así que te has ido en un cohete y ves Júpiter, pues es obvio que no, pero eso no implica que no sea verdad que Júpiter exista, ¿ok? Y un filósofo puede hablar de Júpiter a través de las estrellas, pero nosotros los cristianos hablamos de los planetas a través de la creación. Por lo tanto, no estamos tan alejados. Hay varias posturas con respecto a esta relación entre lo que es teología y filosofía, ¿ok? Número uno, la primera de ellas es que se pensaba que la filosofía no contribuía en nada en la teología cristiana. De hecho, los dos tienen objetivos tan distintos que debe aconsejar al cristiano que evite todo contacto con la filosofía. Recuerden, hermanos, que filosofía es tratar de entender la realidad a través de los sentidos y a través del razonamiento humano. Esa es filosofía. Teología es tratar de entender la realidad a través de ¿qué? De las escrituras. Es obvio. ¿Ok? Pasado el tiempo, hermanos, viene un teólogo que ha influido mucho y que fue influenciado mucho por la filosofía, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona pensaba que la filosofía podía aclarar la teología, enfatizada la prioridad de la fe y la aceptación de la revelación bíblica. De hecho, Agustín de Hipona fue muy influenciado por la filosofía, muy influenciado por la filosofía. De hecho, adoptó la filosofía de Platón y la filosofía aristotélica, y de ahí salió mucho lo de la predestinación y mucho lo de somos elegidos y mucho de la gracia irresistible, que después tocaremos ese tipo de temas, hermanos. O sea, mucho de ese tipo de razonamientos vienen de la filosofía de que Agustín de Hipona fue muy influenciado. ¿Ok, hermanos? Muy influenciado por esas filosofías que estaban en ese tiempo. Entonces, Agustín fue uno de los grandes teólogos de la era medieval. De hecho, tuvo mucha influencia en Calvino. Calvino escribió diciendo, yo tengo mucho pensamiento de Agustín y en muchos después de él, pero ese es el problema de la teología de Agustín. Y es que fue muy influenciada por pensamientos platónicos y de muchos otros como el donismo, se llamaba la filosofía en ese tiempo, donismo. Con el paso de los años, hermanos, el cristianismo se fue relacionando con el paganismo, ¿ok? Con el paganismo y con otras religiones no cristianas. Fue necesario encontrar una base neutral sobre la cual establecer la verdad del mensaje divino, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver en ese cuadro que les puse la realidad y la verdad y las etapas de la filosofía. Podemos ver la clásica, donde vemos a Sócrates, vemos a Platón, vemos a Aristóteles, que fueron muy influenciados y que aún hay muchos pensamientos de ellos, ¿eh? La medieval, donde tenemos a Agustín y Tomás de Aquino, ¿no? En esa parte medieval. La parte moderna, donde ya tenemos a Descartes, a Hume, a Kant, y la posmoderna, donde ya tenemos a Foucault, a Soren, a Kierkegaard, y a muchos más filósofos que ahora tenemos que tratan de entender la realidad a través de un pensamiento filosófico, ¿ok? Pero, ¿qué creen, hermanos? La filosofía pone en claro el cómo se va construyendo la verdad. Y esto es interesante porque Jesús dio testimonio de la verdad. O sea, hermanos, nosotros estamos también siendo influenciados por filosofías, ¿ok? Nosotros estamos siendo influenciados por filosofías. O sea, tú puedes tener la filosofía, no sé, de la causa y efecto, la filosofía del karma, la filosofía de el trabajar mucho para obtener mucho, la filosofía de que todo me lo merezco, la filosofía de pensar que Dios me tiene que dar lo que yo anhelo porque yo soy hijo del rey. Estamos siendo influenciados por muchas filosofías. Nuevamente, la pregunta que viene aquí es esta: ¿cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál sí tengo que hacerle caso y cuál no? Pues la respuesta es: ¿qué dijo Jesús?
¿Qué dijo Jesús con respecto a tal cosa que estás pensando? Y Jesús dijo varias cosas. Miren, Juan 18:37. Y dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, ¿qué? Para dar testimonio a la verdad. Entonces tenemos aquí, y me dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, una de las razones por las cuales condenaron a Jesús, ¿cuál es? Por la verdad. Ustedes están viendo, hermanos, que ahorita se está levantando que el gobierno quiere, eh, pues ya casi dictarle a las congregaciones o a las iglesias qué es lo que tienen que decir con su cosmovisión y su filosofía de discurso de odio. ¿Te dan cuenta de la filosofía que traen? A través de esa filosofía quieren ver la verdad, en la filosofía discurso de odio. Entonces, para ellos discurso de odio es todo aquello que vaya en contra del partido, porque eso es un pensamiento comunista. ¿Eh? Entonces, todo aquello que va en contra del partido, eso no es la verdad. La verdad es lo que nosotros decimos. Entonces, hermanos, muchas de las cosas que se van a venir para el cristianismo es por la verdad, por la verdad. O sea, ¿qué cosa es la verdad? Vean, muchos tienen la filosofía de que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Si tú quieres ser un perro, pues te vamos a tratar como perro. Si tú quieres ser una vaca, pues te vamos a tratar como vaca. ¿Será esa la verdad? Pues no. Y cuando nosotros decimos la verdad, Dios creó varón y hembra, ellos no la aceptan. ¿Por qué? Porque no concuerda con su filosofía. Por lo tanto, te condenan. Por eso condenaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no por qué lo juzgaban del día de reposo? Porque Jesús les dijo cómo era el día de reposo de verdad, o sea, el día de reposo se debía guardar de esta manera, no como ustedes lo han dicho, se debe guardar de esta manera. Ellos no lo aceptaban. No, 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 es que 6 días tienen para venir a ser sanados. ¿Por qué vienen en día de reposo? ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócrita, porque tú en día de reposo vas y sacas a tu asno y lo llevas a beber. O sea, un animalito, sabes que tiene necesidad aunque sea en día de reposo. Y esta mujer que tenía necesidad de ser sanada, ¿tú vas a impedirle a Dios que sane en día de reposo? ¿Se dan cuenta cómo no entendían la verdadera razón y el verdadero objetivo de lo que era el día de reposo? No lo entendían. No entendían el verdadero significado de lo que era los panes sin levadura o la fiesta de los tabernáculos. No lo entendían. Cuando Jesús dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, lo dijo en la fiesta de los tabernáculos en el último día, cuando el sacerdote salía con una jarra y derramaba agua. Y cuando se hacía eso, generalmente llovía ese día, llovía. Entonces, eso daba a entender que el favor de Dios estaba con el pueblo por lo que habían hecho durante una semana. Entonces, cuando llega ese momento, pues la gente estaba esperando lluvia. La gente estaba esperando lluvia. Y lo que encontraron fue algo más que lluvia. Encontraron a Jesús diciéndoles, el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, la verdadera realidad de lo que están viendo aquí soy yo, pero no lo aceptaban, no lo aceptaban. Hermanos, así es el ser humano. Cuando ve las cosas a través del pecado, cuando se le presentan la verdad, no la acepta, no la acepta y quiere matar la verdad. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad, no una verdad, de que no, pues cada quien tiene su verdad. No, 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 no. No, aquí no es de que cada quien tiene su verdad. No, hermanos, O, no, no, no. Todos tienen su razonamiento y todo razonamiento es válido. No, 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 no. Aquí nada más hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? La que Dios ha revelado. Esa es la verdad. Aquí nada, no es de que no, pues cada quien tiene su verdad y cada quien se arregla como puede. No, no. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos hoy decir que la filosofía
ha ido mucho más allá. Sin embargo, esto sucedió porque surgió el humanismo, hermanos. Y se fue mezclando, de lo cual hablaremos más adelante de esto. ¿Okay? Pero el humanismo ha tenido mucha influencia en el cristianismo. Del humanismo viene, ten un sueño grande porque tienes un Dios grande. Si tú tuviste un sueño, es que Dios te lo dio y puedes lograrlo. Otra parte del humanismo, Dios envió a su hijo al mundo porque no quería estar sin ti en el universo. No, no, qué humanista. Dios te ama tanto a ti que no permitirá que nada te toque porque su mano está sobre ti y su amor te cubrirá de todo aunque andes en mal y mal pecado. Eso es tan humanista, hermanos, tan humanista, y es lo que nos estamos enfrentando hoy. Puro humanismo, puras cosas que nada tienen que ver con Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar a otra cosa, filosofía analítica. Ahorita estamos poniendo las bases, hermanos, yo soy que estoy dando mucha teoría, pero quiero que entiendan que hay muchas cosas de las cuales nos estamos enfrentando y yo sé que tú las has visto. Estoy poniendo las bases porque vamos a ver jamartología y vamos a ver la parte del ser humano. Estas dos son cosas, son los dos temas que vamos a tocar más a profundidad. Pero si no tenemos por eso tenemos tanta cosmovisión. O sea, hay otra filosofía por sí, la filosofía de la enfermedad. ¿Cuál es? La filosofía de que pensamos que ya el pecado no es pecado, que ya es una enfermedad. O sea, muchos piensan que el alcoholismo es una enfermedad. No. La Biblia dice que los borrachos se van a ir al infierno. Los borrachos, o sea, según la visión de Dios y según la verdad, el alcoholismo es un pecado. No es una enfermedad, no es algo o sea, estamos concretos que sí hay anexos y toda la cosa, pero eso es porque para tratar con la mente, hermanos, pero el verdadero problema del ser humano no es mental, el verdadero problema del ser humano es espiritual, pero vamos a ir después llegando ahí. La filosofía analítica, ¿cómo es esto de la filosofía analítica? Bueno, siempre ha habido un elemento en la filosofía preocupado por llegar al significado del lenguaje, por claridad, para clarificar conceptos, por analizar lo que se dice y cómo se dice. Por decir, Sócrates, en particular, se destacaba por hacer esto. Él se presentaba a sí mismo como una matrona. Él no daba a luz nuevas ideas, lo que hacía era conducir a otros a la verdad, ayudándoles a descubrirla. En tiempos modernos, sin embargo, los filósofos han adoptado objetivos más modestos, ¿no? En parte esto se debe a que algunas de estas áreas ahora pertenecen al dominio de ciertas ciencias especiales, como la filosofía, la psiquiatría y otras muchas cosas. Ahora, los filósofos lo que hacen es centrarse en el significado del lenguaje, la clarificación e iluminación de los objetivos del lenguaje y en los medios para conseguir estos objetivos es tarea de la filosofía. Entonces, hermanos, las preguntas típicas que se hace en la filosofía son, ¿qué se quiere decir con esto? ¿Y qué clase de afirmación es esta? Esto significa que la filosofía se ha llegado a concebir como una actividad más que como una teoría o un cuerpo de conocimiento. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. ¿Qué hacemos? Sabemos que la Biblia no tiene un lenguaje, no fue escrita en español, ¿okay? Fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Por lo tanto, tenemos que hacer una investigación para saber esas cosas. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con lo otro? ¿Qué quiere decir el Cordero Pascual? ¿Qué quiere decir las fiestas judías? ¿Qué quiere decir el tabernáculo? ¿Qué quiere decir las cortinas? ¿Qué quiere decir la vaca alazana? ¿Qué quiere decir? Muchas cosas tenemos que investigar. Entonces, desde la perspectiva de la teología, la filosofía analítica no es un rival que ofrezca un punto de vista alternativo de la realidad o de los valores o un oponente, descartando el derecho de la teología a hablar, ¿no? Más bien lo hace posible, ayudando a los teólogos a afinar su uso de las palabras y a evitar el lenguaje equivocado. ¿Ok, hermanos? Entonces,
Vean que hay cosas en la filosofía que no descartamos que estén allí, que ellos investigan el lenguaje, el significado de las palabras, el griego koiné, el hebreo principal, porque ustedes saben que el lenguaje va evolucionando también. Y vean como lo dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 14, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿no? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, ¿no? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Obviamente aquí Pablo está hablando del don de lenguas, de cómo debe de emplearse y cómo debe de ser el orden, hermanos, pero lo que quiero dar a entender es que la teología debe llevarnos a algo claro, y la teología hace uso de varias herramientas como la filosofía analítica. ¿Ok? O sea, no estamos peleados con eso. Estamos más bien diciendo que podemos utilizar herramientas para llegar a una claridad de entendimiento, pero no de la verdad. La verdad ahí está en las escrituras. Bien, uso teológico de la filosofía. Sin duda, hay muchas relaciones entre la teología y la filosofía. Sin embargo, hermanos, debemos entender que la filosofía, el hombre trata de entender la realidad a base de sus 5 sentidos y a base de su razonamiento limitado. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que estamos siendo influenciados por el pecado. Ese es el problema. Entonces llegamos a conclusiones como de que es que ella es así porque su papá nunca la quiso. Es que ella es así porque viene de un matrimonio divorciado. Es que él es así, ¿se dan cuenta? Llegamos a conclusiones influenciadas por el pecado. No estamos viendo todo el panorama. ¿Y cuál es lo que no estamos viendo? Que mucha de esa gente que es así, ella decidió ser así. Ella decidió. Entonces, en la teología nos basamos en lo que Dios ha revelado en las escrituras, lo cual es la fuente de toda verdad. Y aunque se emplee filosofía, no existiría un compromiso con un sistema filosófico como tal. O sea, no podemos estar casados con un cierto sistema filosófico para interpretar la Biblia, hermanos. Más bien, debemos insistir en la autonomía de la teología, hermanos. Por tanto, no se exigiría que la explicación del contenido revelado se ajuste a cualquier tipo de filosofía en particular. Ese es un error. Hermanos, muchos estamos siendo influenciados por lo que es el calvinismo, la teología reformada, la teología arminiana, la teología bautista, la teología ortodoxa, y el problema con eso es que cuando tenemos esa influencia queremos que la Biblia se ajuste a eso. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir? ¿Que los que tengan una cierta postura de esa manera están mal? No, lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas de la Biblia que no van a concordar con el pensamiento que tú estás teniendo. ¿Ok? Hay muchas cosas que no van a concordar. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene un límite. La filosofía tiene un límite, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y tengamos la humildad de que cuando algún versículo no concuerda con tu pensamiento que siempre has tenido, tengamos la humildad de reajustar lo que estamos creyendo. Tengamos la humildad, y eso es bien difícil, ¿no? Yo entiendo que a veces nosotros creemos una cosa, por decir, ahora que se vino el COVID hace unos años, y pues obviamente la gente estaba muriendo muy, muy fuertemente,
pues se tenían que cremar, ¿no? Se tenían que cremar a la gente por aquí moría, por la que ahí la llevaban al horno y te daban tu urna y ya. Entonces, muchos cristianos empezaron a entrar en controversia porque ellos decían que la incineración o la cremación no era de Dios y que Dios exigía que debían ser enterrados los muertos y que debían tener una santa sepultura y cierto servicio funerario y toda la cosa. Y entonces empezamos a entrar en controversia. Mucha gente empezó a entrar en controversia. La cuestión es que, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dice la Biblia? Y muchos en ese pensamiento que ellos tienen limitan a Dios, pensando que Dios no va a poder resucitar a alguien que ha sido cremado. ¿Por qué? Porque ese tipo de conceptos no se ajustan a su filosofía que ellos traen. Entonces, hermanos, la filosofía agudiza nuestra mente de entender los conceptos, cualquiera que sea la teoría del significado que adoptemos. En esencial, que intentamos de determinar rigurosamente el significado de lo que creemos y decimos. Pero, hermanos, la teología tiene que ver con la mente, y es el último punto que vamos a tocar en esta noche. ¿Cómo se relaciona la teología sistemática con la mente? Ahí es donde tenemos que llegar, hermanos. No basta simplemente con que te llenes de información. Tu mente tiene que ser renovada. La teología sistemática trata totalmente sobre la mente de Dios tal como se encuentra en las escrituras. No se ocupa de lo que los seres humanos piensan de manera independiente. Cuando se dice de Jacob, cuando se dice de Abraham, cuando se dice de Isaac, cuando se dice de los apóstoles, cómo pensaron, se dice en las escrituras el cómo pensaron para que veamos que su pensamiento en ese momento no concordaba con lo que Dios había revelado. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos pensando cosas que no concuerdan con las escrituras, no concuerdan. Eso quiere decir que nos falta conocer más de Dios. Entonces tenemos ahí varias cosas que la palabra de Dios tiene que hacer con nuestra mente, ¿no? Redimirla, renovarla, iluminarla, hacerla como la de Cristo, probarla, aprovecharla, equilibrarla. O sea, tenemos muchas cosas que hacer con la mente, hermanos, ¿eh? Muchas cosas, y lamentablemente hoy muchos no entrenamos la mente, no entrenamos la mente en las cosas espirituales, y por eso tenemos cada pensamiento y tenemos cada tontería que pensamos, en verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque nos falta entrenar la mente. No, voy a tocar dos de ellas, hermanos, dos de ellas para terminar esta clase. La mente redimida. ¿Qué cosa es la mente redimida? Bueno, esta se da como resultado de la salvación. La mente de la persona que acaba de ser redimida sabe y comprende la gloria de Dios. Por eso dice ahí que en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir una mente redimida? Es una persona que está siendo expuesta al evangelio y entiende la gloria de la cruz. O sea, lo que antes era absurdo para él, o sea, decir, sí, Jesús murió, no, pues sí, pero yo le saco, yo no quiero estar así con los cristianitos, o sea, yo estar así como que estar reuniéndome todos los domingos y todos a las 10 de la mañana y cantar y después escuchar a alguien que predica, o sea, eso no es para mí, o sea, yo los domingos los tengo muy ocupados, pero cuando viene la luz del evangelio, todo aquello que para ti era absurdo, ahora es glorioso. Esa es la mente redimida. Aquello que parecía absurdo, ahora es glorioso. Y no solamente eso, cuando estudias teología, o sea, estudias de Dios, entonces entendemos que muchas cosas de la doctrina de Dios se hacen increíbles. Eso significa, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora lo que conocemos de Dios, lo que podemos entender de Dios, lo que podemos apreciar de Dios a través de las Escrituras se nos hacen glorioso. Y decimos, wow, esto estaba aquí, yo no lo sabía o no lo había entendido, no lo había captado, no había dicho, no había sentido o no había palpado la grandeza de lo que fue la cruz, la misericordia, el amor, la justicia de Dios. Entonces, esta nueva persona tiene ahora conocimiento de Dios y la voluntad de la que antes carecía. Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ahora, antes, pues hacíamos las cosas pues del mundo. ¿Por qué? Pues porque pertenecíamos al mundo y pensábamos que esa era la manera en que agradábamos a Dios, que esa era la manera en que nosotros podíamos hacer las cosas que Dios le agradaban, que esa era la manera en que Dios había dictado el cómo hacer las cosas, ¿no? Pero cuando entramos a la Biblia, a la teología, nos damos cuenta que había muchas cosas que hacíamos que eran totalmente una falacia y una vil mentira. ¿Y entonces qué hacemos? Ahora hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia y estando caminando en el Espíritu. Hermanos, esa es la mente redimida, lo cual la teología va haciendo y vamos viendo la gloria de Dios a través de lo que vamos entendiendo. La mente renovada. A ver, la mente renovada. ¿Qué cosa es la mente renovada? Bueno, cuando una persona entra en una relación personal con Cristo, se convierte en una nueva creación, ¿no? La mente ahora adquiere una nueva forma de pensar. Ahí entramos el punto. Y la capacidad de dejar las antiguas y pecaminosas formas de pensar. Indiscutiblemente, Dios se dedica a renovar la mente de los creyentes, ¿verdad? Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que quiere decir ese pasaje, hermanos, es que el cristiano no es un borreguito que va a hacer las cosas para ver qué sale, ¿eh? No, el cristiano analiza, el cristiano analiza, el cristiano dice, bueno, a ver, están celebrando estas cosas, están poniendo aquí la olla de mole a la comadre que murió hace 1000 años. Y entonces, el cristiano analiza, porque no es, pues yo no lo veo tan malo, pues qué análisis tan más absurdo que estás haciendo, ¿no? Yo no lo veo tan malo, pues no, pues yo también, si yo quisiera demoler tu casa, pues tampoco lo veo tan malo. O sea, es que esa no es la manera de razonar, hermanos. Esa no es. La manera de razonar es en qué glorifica Dios esto que están haciendo. ¿Dios respalda esto? ¿Qué dicen las escrituras? ¿No? La Biblia dice, no invocarás a los muertos. No, no, pastor, pero no estamos haciendo eso. O sea, yo simplemente le pongo algo que le gustaba su cigarro y le gustaba el molito y el mole de panza y toda la cosa. Sí, pero después le hablas y tú pones eso pensando que ella vuelve o él vuelve. Pues no estás invocando a los muertos, o estás como que estás poniendo una ofrenda para que él venga. Por si no pones eso, no viene. Pero si lo pones, pues sí viene. O sea, no invocarás a los muertos, no invocarás. Entonces, con todo eso, esa es la verdad. Ah, bueno, entonces me voy a guiar por esa verdad. Mi mente tiene que ser renovada a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios ha instituido. Dice ahí, Efesios 4:22-23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Otra vez, regresamos a lo del principio, hermanos, para ir abrochando esto. Otra vez, vean lo que dice la palabra. Conforme a los deseos engañosos significa cuando viene cierta festividad, cuando viene cierta cosa,
Mira, hermano, eh, muchos, cierto mes les es pesado porque en ese mes murió su papá. Entonces, ese mes, qué sé yo, agosto, diciembre, o ese mes tiene algo que influencia sus sentidos. Ahora imagínate si murió en noviembre. Uf, mucho más, ¿no? Entonces, pues está siendo influenciado, se deja llevar por las cosas, porque así es el viejo hombre. El viejo hombre se deja influenciar por lo que está en el momento. ¿No? Hasta se viene un mes donde, dense cuenta y ustedes pongan atención, como el mes de noviembre, a finales de noviembre y diciembre, todo el internet y toda la televisión está, gran barata, gran esto, gran el otro, gran y te bombardean, te bombardean, te bombardean para que tus deseos te gobiernen. Entonces, esos deseos te van a decir, es que lo necesitas. No, no, es que has estado esperando siempre este momento. Has estado esperando siempre este momento y es momento de comprarte tu tele de 100. Es momento de comprarte ese abrigo de min de piel de venado que tanto has deseado. Te lo pedías a Dios desde enero y ya llegó la hora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que llevar esos pensamientos a la Biblia y empezar a entender cuál es la verdad de las cosas. ¿Cuál es la verdad de las cosas? O sea, muchos cuando llega el mes de su cumpleaños, pues están siendo influenciados porque ese mes cumplen años y tú tienes una cierta expectativa de ciertas cosas y cuando ves en una película que a alguien le celebran su cumpleaños, como que eso te mueve a ti porque precisamente ese mes tú cumples años, ¿no? Eh, o, o no sé, que tal mes nació tu hijo, ¿no? Tal mes nació tu hijo, o tal mes te casaste. Entonces, ese mes, algo pasa porque tú sabes que ese mes te casaste. Entonces, algo pasa que influencia tus sentidos. Y entonces, tú quisieras hacer algo extraordinario ese mes, ¿no? Porque te influencia. La cuestión es que no es que lo hagas o no lo hagas, es puedes y Dios te da permiso de hacerlo. Hay cosas que Dios te va a permitir, pero no olvidando el verdadero objetivo de lo que es Dios. Esa es la mente renovada, hermanos. O sea, deja de estarte comparando con el mundo, porque si tú te sigues comparando con el mundo, tu mente no está siendo renovada, tu mente está siendo influenciada por cosas que no convienen a Dios. No puse aquí el versículo, pero ahí es 1 Corintios capítulo 2, verso número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa es la mente de Cristo? Las escrituras, las escrituras. Entonces, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que hemos pasado ya un poquito más de una hora. Eh, la próxima semana vamos a terminar esta parte de la mente y vamos a empezar un poco sobre la doctrina del hombre. ¿Okay? La doctrina del hombre es importante entender, hermanos, cómo está hecho el hombre, porque hoy hay mucha filosofía de que el hombre es bueno en toda su totalidad. No, hermanos. La Biblia dice que el hombre, todo el pensamiento del hombre es malo desde su juventud, es malo desde su juventud, así que deja de pensar que no, fulanita pues no es tan mala. No, mi novio del mundo no es malo, o sea, ustedes porque le tienen envidia, le tienen, pues, o sea, ustedes quisieran ser como él, por eso ustedes hablan así, pero no, si ustedes lo conocieran, es un pan de Dios, es un pan de Dios, deja de estar siendo influenciado por esa filosofía. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto al hombre?
Y por último punto, hermanos, si Dios me permite, vamos a estar tocando la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, ¿eh? Porque la verdad hoy minimizamos muchas cosas que Dios marca que las detesta. Y hoy hemos torcido la doctrina pensando que Dios, no, Dios no es así, Dios no es así, o sea, Dios no detesta a nadie, Dios ama a todos. Pues si amara a todos, entonces, ¿cómo los envía al infierno? Si no es así. O sea, hermanos, tenemos un mal concepto de lo que es el pecado, en verdad, y vamos a un poquito a tocar esas doctrinas, si Dios me lo permite, en las siguientes semanas. Ok, hermanos, aquí le vamos a dejar, voy a orar y vamos a terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias por permitirnos estudiar tu palabra, ver estas cosas, Señor. Ayúdanos a estar siempre correctamente en la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Tu palabra es la verdad. Sí, hay muchas cosas que hoy han surgido, que están influenciando, que están tratando de penetrar la iglesia, y lo terrible es que cuando abandonamos la escritura para irnos a otras cosas, es cuando empiezan a entrar estos pensamientos y entonces vamos a claudicar. Padre, ayúdanos en esta hora, ayúdanos en tu gracia y en tu verdad. Pero rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Nos vemos ahí en nuestra reunión de jueves.